Hay relatos en la escritura que, a primera vista, golpean la curiosidad y despiertan la incomodidad. Historias donde el honor se quiebra, donde la justicia humana falla y donde, sin embargo, la soberanía de Dios sigue tejiendo su propósito. La historia de Judá y Tamar es una de esas narraciones. Parece un escándalo, pero encierra una puerta por la que la redención camina hasta el linaje del rey prometido. Si esta enseñanza te importa, quédate hasta el final, suscríbete al canal para recibir mensajes como este, activa las notificaciones y deja tu like para que más hermanos puedan escuchar cómo Dios obra incluso en lo inesperado. Ahora volvamos a la escena, al polvo del camino y al murmullo de una plaza donde la justicia humana y la gracia divina se encuentran. Y aconteció en los días en que los patriarcas aún caminaban la tierra de Canaán, que Judá, hijo de Jacob, se apartó de la compañía de sus hermanos y habitó con un varón cananeo. Allí tomó mujer, y de ella nacieron 3 hijos, Onán y Sela. Fue hombre de nombre fuerte, pero la Escritura testifica que halló mal delante de Yahvé, y así fue quitado de la vista de su padre. Luego se dio a Onán la tarea de cumplir con la ley no escrita del levirato, engendrar descendencia para su hermano caído. Onán, sin embargo, al hacerlo, dispersaba su semilla para no otorgar descendencia a su hermano, por lo cual también fue quitado. El nombre de Tamar surgía en esa casa como el de una joven puesta en alianza con viuda temprana, enviada de regreso a la casa de su padre, quedó en la vulnerabilidad propia de la mujer sin esposo en aquella cultura. El derecho y la costumbre esperaban que la línea del marido no quedase sin sucesión, pero la atención se centró en Judá cuando, habiendo prometido a Tamar que le daría a Sela cuando creciera, no cumplió. Temió, quizá, la pérdida de honor, la ira de su suegro, la precariedad de alianzas conjuntas, o se dejó llevar por la negligencia de quien manda pero no sostiene su palabra. Sea cual fuere la mezcla de razones, lo cierto es que Tamar quedó a la espera, y la promesa de Judá pareció ser viento. Pasaron los tiempos, y la muerte de la esposa de Judá dejó al hombre en otro desarraigo. En aquellos días se oyó que Judá se había ido a esquilar sus ganados a Timná. La noticia llegó a oídos de Tamar, supo que Judá iba por un camino que pasaba por Enaim. Determinó entonces no permanecer en la inacción que la consumía, sino buscar justicia por la vía que le era posible. Se vistió con su velo, no como símbolo de vergüenza expuesta, sino cubriendo su identidad. Tomó el lugar junto al camino que conducía a Timná y esperó. El camino estaba teñido de polvo ocre, el sol azotaba las ropas de los viajeros y el olor de los rebaños se mezclaba con el humo de hornos lejanos. Cuando Judá pasaba, no le fue posible reconocerla. La cólera, la pena y la ceguera del propio hombre empañaron su visión. Se juntó con la mujer velada, no sabiendo que era Tamar. Y cuando la noche ya los envolvía, Judá, quizá cansado por la jornada y confiado, entregó una prenda suya como prenda, el sello, el cordón y el cajado. Todo aquello que en la cotidianidad representaba su autoridad y su palabra quedó en manos de la mujer. No lo hizo como afrenta consciente a la ley, sino como hombre que no vio lo que debía ver y que, con un gesto apresurado, dejó testimonio de su encuentro. Tamar volvió a su casa con lo que había recibido, y, tiempo después, quedó encinta. La anunciación de que una viuda se hallaba en embarazo cayó como un rálago en la asamblea. La vergüenza pública fue el primer juicio que se le impuso. Cuando la llevaron para ser juzgada por su supuesta inmoralidad, Tamar no guardó silencio. Mostró delante de todos el sello, el cordón y el cajado que le había dado Judá, y entonces la plaza se volcó en sorpresa y turbación. Los ancianos que habían precipitado la condena callaron ante las pruebas. Judá, viendo aquello, dijo delante de todos: «Ella es más justa que yo». Y así, con una confesión que llega desde la conciencia agrietada, reconoció su falla. Había fallado en proteger la promesa que le había hecho y en dar seguridad a la mujer cuyo destino dependía de su palabra. Más tarde, cuando vino el tiempo del alumbramiento, Tamar dio a luz gemelos. En el poner de la vida sobre la tierra surgieron 2 nombres que serían memoria: Pérez y Será.
y en la historia que a primera vista parecía ser solo de escándalo, Dios hizo que la línea continuara, porque Pérez sería, en la cadena de generaciones, antecesor del rey David y, más adelante, parte de la genealogía que conduce al Mesías. Mateo registra en su lista a Tamar entre otras mujeres de circunstancia, y así la historia queda inscrita para que sepamos que la redención no evita las grietas humanas, sino que las atraviesa para cumplir la promesa. Detengámonos un instante para entender el marco cultural. Lo que hoy llamamos levirato tenía por intención asegurar descendencia para el hermano muerto y protección para la viuda. No se trata de justificar actos indebidos, sino de ver que Tamar actuó movida por un deseo de justicia dentro de un sistema que había fallado en sostenerla. Su astucia no es simple audacia, es la búsqueda de dignidad donde las estructuras sociales la habían despojado. Y Judá, por su parte, es figura de autoridad que aprende a través de la exposición pública la lección de su propia hipocresía. Esta historia confronta al oyente con varias verdades que no siempre queremos oír. Primera lección: Dios puede obrar su propósito aún en medio del error humano, no porque el pecado sea aprobado, sino porque la gracia es soberana. El plan de Dios no queda anulado por nuestras fallas. Él hace que hasta lo roto tenga un sitio en su historia de redención. Ver a Tamar en la genealogía de Cristo nos obliga a reconocer que la gracia no siempre se presenta según nuestros esquemas de limpieza moral. Muchas veces atraviesa la vergüenza para mostrar su poder restaurador. Segunda lección: la responsabilidad de los que tienen autoridad. Judá es llamado a rendir cuentas. Su palabra incumplida trajo daño. A menudo, la negligencia de quien gobierna una casa, una comunidad o una tradición puede generar víctimas silenciosas. El llamado es a cuidar la promesa y a hacer de la palabra un vínculo que sostenga, no una excusa que abandone. Tercera lección: la valentía de los vulnerables. Tamar no se rindió ante la pasividad colectiva. No buscó escándalo por placer, sino justicia. En una cultura donde la reputación de la mujer dependía de alianzas masculinas, ella reclamó su derecho a ser madre en la línea legítima que asegurase descendencia. Su gesto, controvertido, fue también uno de fe en la preservación de la promesa por vías inesperadas. Y una cuarta enseñanza que no podemos soslayar: la confesión pública y la restauración son posibles. La frase de Judá, «Ella es más justa que yo», no solo es reconocimiento de culpa, es el primer paso hacia la reparación. El que manda, el que yerra, debe ser capaz de mirar su propio pecado y decirlo en voz alta. Allí empieza la verdadera restitución. Mientras se narran estos hechos, el lector u oyente puede sentir indignación, compasión y asombro. Es legítimo sentir vergüenza ajena por la cadena de negligencias y males que precipitan el conflicto. Pero es igualmente necesario contemplar cómo la providencia divina actúa en las grietas, no como cómplice del pecado, sino como escultor que transforma la ruina en vía para la promesa. En la plaza donde se reveló la prenda de Judá, los murmullos no cesaron hasta que la verdad vino a la luz. Imaginemos el silencio posterior, el viento retirando polvareda, las miradas que buscaban ahora al hombre que había fallado, el peso del cordel y del sello sobre la mano de Tamar como prueba de una identidad restituida. En el hogar, más tarde, la partera que asistió el parto guardó la memoria de aquel hilo escarlata, que, como señal de vida, ataría el destino de la comunidad a una nueva generación. Pérez, cuyo nombre alude a ruptura o abertura, nace y abre, en efecto, una brecha por la que la historia de Dios se despliega con nueva fuerza. No podemos obviar la conexión con las escrituras posteriores. Mateo integra a Tamar en la genealogía del Mesías, y al hacerlo nos enseña que la línea redentora pasa por rostros marcados, por historias de dolor y valentía. Romanos nos recuerda que Dios obra todas las cosas para bien de aquellos que le aman. Eso no significa que el mal no sea real, sino que la soberanía divina sabe encauzar incluso la corrupción humana hacia un propósito mayor. No es una explicación fácil.
Es un consuelo para quienes han sufrido por la falla de otros. Dios no es indiferente al daño, sino que lo inserta en su plan de restauración sin borrar la responsabilidad humana. Al reflexionar pastoralmente, quiero invitarte, hermano, a 3 preguntas prácticas. ¿Qué promesas has dejado morir por tu omisión? ¿A quién has expuesto a la vulnerabilidad por no cumplir tu palabra? ¿En qué lugar necesitas confesar públicamente lo que has ocultado? La historia de Judá nos enfrenta a la necesidad de honestidad y de reparación. Confesión sin reparación es piedad vana. Reparación sin confesión es simulacro. Ambos deben caminar juntos para que la comunidad sane. También convoco a la esperanza a quienes se sienten desechados o olvidados como Tamar pudo sentirse. No permitas que la injusticia defina tu historia. Busca la justicia, procura la verdad que restaura, y confía en que Dios puede usar aquello que fue destinado a humillarte como instrumento de su fidelidad. No prometo un camino fácil, pero sí la certeza de que la redención a menudo pasa por el lugar donde más hirió la traición humana. Retomando la narración, no fabriquemos palabras donde el texto no las brinda. Los ancianos y los habitantes vieron los objetos y comprendieron. Judá, al ser confrontado por la evidencia, no llamó a una ejecución contra Tamar, ni siguió su primer impulso. Más bien, se levantó la cortina de su propio orgullo y quedó expuesto. Dice el relato que admitió la justicia de Tamar. No hay aquí un castigo que recupere el tiempo perdido, pero sí hay un acto de reconocimiento que restituye la verdad en la boca del hombre. Ese reconocimiento abre la puerta para que la vida continúe, porque la verdad puesta en luz tiene la fuerza de detener la injusticia. El nacimiento de los gemelos marca el cumplimiento de esa continuidad. En la aldea, la partera, con manos ásperas por el oficio, sostuvo las vidas que emergían. El uselen, el polvo en los talones de las mujeres que asistían, el olor del aceite en la lengua del recién nacido. Todos estos detalles apuntan a la humanidad de la escena. Pérez vino primero, y Sera tras él, y con esos nombres quedó sellado el hecho. De la vergüenza nació la simiente que habría de traer grandes nombres en la historia de Israel. Antes de seguir hacia la aplicación que cierra este mensaje, permitidme subrayar que esta narrativa no quiere celebrar el engaño ni justificar la falta moral. Condenamos la negligencia de Judá y los peligros que enfrentan las viudas en contextos de patriarcado. Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante la manera en que Dios, en su sabiduría, hace que incluso las tramas rotas participen de su redención. Esto nos obliga a un doble camino: luchar por justicia y al mismo tiempo confiar en la gracia que reconfigura el dolor en esperanza. Ahora, mientras contemplamos el arco entero de la historia, alejamiento, promesa incumplida, audacia de la vulnerable, revelación pública, confesión y nacimiento, quiero trazar 3 aplicaciones que puedes llevar a tu vida hoy. Primera, cuida tu palabra. Cuando prometes algo a otro, piensa que tu palabra puede ser para esa persona el sostén de su destino. Segunda, defiende a los vulnerables. No esperes que el sistema se encargue. Actúa con astucia y justicia, como Tamar, pero sin despreciar la verdad ni la virtud. Tercera, no rehuyas la confesión. Admitir la culpa trae restitución y evita que la injusticia se perpetúe. A medida que estas ideas se asientan, nombro también una llamada a la Iglesia: que no repitamos la negligencia de Judá. Las comunidades que cumplen la promesa y protegen a los vulnerables son las que permiten que la gracia de Dios obre sin impedimentos. La historia de Tamar nos desafía a mirar y a responsabilizarnos. Al terminar este segmento, queda claro que la respuesta de Dios estaba por manifestarse en la continuación de la línea mesiánica. Lo que parecía un episodio de vergüenza se convierte, en las manos del Creador, en un eslabón necesario para la llegada del Salvador. No porque el pecado no tenga consecuencias, sino porque la gracia es mayor y teje, incluso del fallo humano, caminos hacia la redención. Si este relato te ha tocado, tómate un momento para mirar tu propia historia. ¿Dónde necesitas restaurar una promesa? ¿A quién debes reconocer frente a los demás? Y si aún buscas consuelo porque has sido víctima de la negligencia ajena, recuerda que la providencia divina no olvida.
Hay un lugar para la justicia y para la gracia en la obra de Dios. Tómate un momento más, hermana, hermano. Contempla cómo la historia no termina en la afrenta, sino que exige una respuesta comunitaria y personal. No basta la emoción, la palabra nos llama a obranzas concretas que restauren el tejido social. Cuando alguien ha sido herido por una promesa rota, la reparación comienza en la boca del que la quebró y se completa en las manos de la comunidad que escucha y actúa con verdad. Primera exhortación práctica, restitución visible. No hablo de gestos teóricos, sino de actos que muestren que la confesión fue sincera. Si una promesa ha causado desamparo, que la palabra restauradora se traduzca en comida, abrigo, protección de la honra y reconocimiento público. En el mundo antiguo, la puerta de la ciudad no era solo tránsito. Allí se pronunciaban las decisiones que valían para todos. Así tiene que ser hoy entre nosotros, no escurrir la palabra en privado y dejar el agravio intacto. Que la confesión encuentre su eco en gestos que restablezcan la dignidad. Segunda exhortación, la vigilancia humilde contra la repetición. Judá aprendió, pero la tentación del orgullo y la complacencia acecha siempre. Las comunidades sabias instituyen mecanismos sencillos y reveladores. Ancianos que no protegen a los poderosos, testigos que escuchan a las viudas, manos que trabajan para suplir la falta. Esto no es liturgia vacua, es el ejercicio diario de la justicia que salva vidas. Vigila tus propias promesas, y si ocupas autoridad entre los tuyos, no permitas que tu palabra sea un resbalón que condene a otro a la pobreza o al oprobio. Tercera exhortación, defensa con audacia y verdad. Tamar no fue pasiva, empleó astucia, mostró pruebas y exigió reconocimiento. Defender a los vulnerables no siempre es cómodo. A veces exige exponerse, hablar con firmeza, traer evidencia y desafiar la costumbre. La piedad que acalla la injusticia colabora con ella. Sé pues valiente para hablar y para escuchar. No confundas mansedumbre con silencio cómplice. Cuarto punto, quizá el más difícil. ¿Cómo entender la soberanía de Dios sin minimizar la gravedad del fallo humano? Aquí conviene que no nos engañemos con palabras fáciles. El relato no diluye la culpa de Judá, ni justifica la estrategia de Tamar como norma moral general. Nos muestra, en cambio, que la fidelidad divina no se ve anulada por la infidelidad humana. Dios tiene la capacidad, en su sabiduría soberana, de tejer redención aun cuando las manos humanas hurguen en la tela con errores. Esto no exime la responsabilidad. La redención obra sobre lo real, no sustituyéndolo, sino transformándolo. Aceptar esto es ver que la gracia no es una tapadera que borra consecuencias, sino la mano que recoge fragmentos y los vuelve canción. Quinto, memoria histórica como llamado a cambio. Si en el linaje de Israel hay hombres y mujeres cuyas vidas estuvieron marcadas por fallos, no lo mencionamos para excusar el pecado, sino para aprender. Los nombres de Pérez y de Será, nacidos en medio de vergüenza, nos recuerdan que las genealogías no son inventarios de pureza, sino testimonios de cómo Dios restaura historias rotas. Que esto nos desanime a mirar con exceso de confianza a quienes están en posición de poder, y que nos anime sobre todo a no abandonar a quienes fueron humillados. Ahora permítedme una imagen final, la plaza del pueblo al atardecer. Mujeres lavando vasijas, hombres regresando del campo, niños corriendo entre las piedras. Allí, en medio de la vida cotidiana, queda la simiente de lo que fue y de lo que será. La comunidad que sana no es la que exige perfección inmediata, sino la que aplica justicia, da reparación y cultiva la humildad. Cuando la verdad sale a la luz y la confesión no es un gesto vano, la vida encuentra cauce para crecer. Cuando la comunidad se hace cargo, la injuria pierde su poder destructor. ¿Qué pasos concretos puedes dar hoy? Habla con la persona a quien debes verdad. Si fuiste tú quien falló, no te escondas en explicaciones, admítelo con nombres, tiempos y actos. Ofrece reparación concreta y pon fecha a esa restitución. Si fuiste vulnerado, busca los testimonios que te respalden y preséntalos ante los ancianos o ante quienes en tu comunidad representan la justicia.
Actúa con astucia, sí, pero no con venganza. Y si ocupas responsabilidad en la comunidad, haz del cuidado de las viudas y de los desamparados una prioridad institucional. Que nadie quede sin voz en la puerta de la ciudad. Finalmente, una nota de esperanza que no desvanece la seriedad. La historia de Tamar nos conduce en su hilo más ancho hacia la promesa que sostiene a Israel. Lo frágil y lo humano entran en el plan divino sin que eso implique la aprobación del pecado. Si hoy llevas vergüenza, si tu palabra fue rota por otro o por ti mismo, hay lugar para la verdad y para la restauración. Y si buscas consuelo, recuerda que la misericordia de Dios obra en comunidades que saben confesar, reparar y proteger. Cierra tus manos ahora, no en desesperación, sino en resolución. Decide cuál será el primer acto de reparación que realizarás esta semana. ¿Llamarás a alguien para decir la verdad? ¿Acudirás a los ancianos para que velen por la justicia? ¿Ofrecerás lo que esté en tus manos para cubrir una falta que has causado? Que estas decisiones no sean meras buenas intenciones, sino acciones que concreten la fe. Que la memoria de aquel polvo en los talones, del aceite y de las manos ásperas de la partera nos recuerde que la redención no es abstracta, pasa por cuerpos, por rostros y por hogares. Y mientras caminamos, sostengamos la convicción de que Dios puede traer fruto incluso de los lugares más doloridos, siempre que nosotros no silenciemos la verdad ni neguemos la reparación. Que esta palabra te empuje a ser agente de restitución. Habla, restaura, protege. No permitas que la negligencia de ayer condene la esperanza de mañana. Que estas palabras no se queden en la penumbra de una buena idea, sino que salgan ardiendo de tus manos y de tu boca. Levántate hoy con la resolución de nombrar las heridas y de poner sobre ellas remedio. Ve a quien debes, di su nombre, relata lo sucedido con sencillez y verdad. Y si fuiste tú quien quebrantó, ofrece reparación que pueda medirse. Tiempo, trabajo, restitución de lo tomado, reconocimiento público cuando haga falta. No confundas humildad con pusilanimidad. La humildad verdadera afronta consecuencias y se dispone a sanar. Si estás en la puerta de la ciudad como anciano o como responsable del pueblo, escucha con gravedad. No permitas que la conveniencia proteja al poderoso, ni que la vergüenza sepulte a la ofendida. Procura que la justicia sea ágil y que la misericordia sea concreta. Amparo para la viuda, defensa para la deshonrada, disciplina para el que ha causado daño. Que la comunidad sea hogar de reconciliación, no refugio de impunidad. Recordad también que la restauración exige paciencia. La vergüenza no se borra de un día para otro. Las relaciones se reconstruyen en tramos. Sed fieles en acompañar, en testificar con obras y en restituir con hechos. Dejad que la memoria no sea una piedra de tropiezo, sino un hito que señale el camino de la gracia operando en medio del dolor. Oremos. Señor, que nos des palabras para decir la verdad y manos para reparar. Dame valor para confesar mis faltas y compasión para acoger a quien sufre. Que tu sabiduría gobierne a los ancianos y que tu justicia restituya lo quebrantado. Haz de nuestras comunidades lugares donde la verdad, la reparación y el cuidado convivan siempre. Por tu misericordia, restaura lo que está herido y planta esperanza donde hubo vergüenza. Amén. Haz hoy lo que puedas para restituir y proteger. Habla, restaura y guarda. Que la paz del Altísimo te acompañe.